que todas esas historias, las malas, se vuelven cadenas. Yo sí me cuestiono, ¿por qué se va a quedar conmigo? ¿Por qué tiene relevancia esa historia en mi vida? Ujú. Y empiezo a descubrir cosas de mí. De las actitudes que yo tengo y que no me gustan, ¿cuántas de ellas, o sea, o no sé, las principales, cuáles de ellas vienen? Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que yo estoy segura que les va a encantar, que ¿es posible aprender del dolor o de las desgracias ajenas? Mariana, ¿crees realmente que es posible aprender del dolor ajeno o de las desgracias? Creo que sí es posible. También entiendo y sé que algunas situaciones, en lugar de ayudarte, te perjudica. ¿Tú qué opinas? Okey. Yo también, creo que sí, todo el tiempo, estamos aprendiendo de lo que nos pasa a las personas que son muy cercanas a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, incluso de gente que no conocemos, por ejemplo, de la tele, famosos. Todo el tiempo como que son lecciones que sí se nos van quedando de alguna forma, pero como dices, no todas son buenas. Oye, pero a ver, Fanny, ¿por qué crees que conectas con unas historias más que con otras? Creo que, o sea, hay historias que gente, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando amigos de repente me cuentan una historia, como que hay unas que se me quedan más aquí grabadas en mi cabeza. Creo que tiene mucho que ver con tus miedos internos, con tus inseguridades o con temas de tu interés, que de alguna forma conectas con lo que ellos te están contando y como que se te queda ahí marcado porque, no sé, si me están platicando de que cómo perdieron un celular y yo soy bien olvidadiza, como que va a conectar conmigo y voy a decir, no voy a hacer esto porque me va a pasar lo mismo. Entonces, son como que cosas con las que te sientes identificado, yo siento. ¿Tú qué opinas? Yo también concuerdo contigo, siento que también tiene que ver mucho con lo que estás viviendo, tanto bueno como malo, porque sí me ha pasado en las situaciones en las que me cuentan historias que nada que ver con lo que estoy viviendo o nada que ver con mi interés en el momento, y pues me entra por aquí y me sale por allá. Así que, Sí, o sea, de verdad no me interesa. sí, exacto. O sea, yo creo que en el día nos cuentan miles de historias o recibimos como mucha información de muchos lados, pero no todas se nos queda en la cabeza. O sea, unas son las que nos resuenan más y normalmente son como de temas que en ese momento estás pensando o que en ese momento son como lo que te interesa, lo que estás viviendo. Por ejemplo, si ahorita estás en la universidad, pues te va a importar como cosas o historias de personas que están en la universidad. Claro, pero a ver, Fanny, actualmente, ¿qué tipo de historias son las que retienes más? Pues mira, son muy variadas. Yo me he dado cuenta que tengo una especial influencia muy fuerte de parte de mi familia y de mis amigos, porque claro, son las personas más cercanas a mí y como que tienden a tener un impacto más grande en mí. Tengo una historia que curiosamente en mi familia, mis 2 abuelitos, o sea, tanto el paterno como el materno, tienen una historia muy parecida y que siento que ha impactado mucho en toda mi familia y también en mí. Los dos, desde que eran muy, muy chicos, muy jóvenes, o sea, niños, literal, tuvieron que trabajar de muchas formas, o sea, trabajaban casi, casi de que en la calle, tuvieron una niñez muy difícil y como que fueron muy, muy dedicados al trabajo, toda su vida trabajaron muchísimo. Cuando ya fueron más grandes, fueron emprendedores, tuvieron negocio. Los dos, curiosamente, tuvieron negocios de abarrotes, que es algo que me da mucha curiosidad. Y en toda mi familia, creo que por las historias que ellos escucharon de sus papás, todos han sido comerciantes. O sea, creo que la mayor parte de mis tíos tuvieron algún tipo de emprendimiento o tienen un negocio. Y también mis primos, como que se ha desarrollado la misma tendencia. O sea, todos son emprendedores, todos están como que en ese ámbito y no sé, somos muchos, muchos familiares, somos como 18 sobrinos y solamente como 2 o 3, incluyéndome a mí, nos fuimos por la rama de trabajar en una empresa, como que ese camino, ¿sabes? De estudiar, ir a la empresa y pues estar así. Es muy chistoso porque en toda mi familia como que es como de, pues qué bueno que te va bien, felicidades, pero ¿y para cuándo el emprendimiento? ¿Para cuándo tu negocio? ¿Qué sigue? Es muy chistoso eso, ¿sabes? Como que todos tienen esa mentalidad basado en la historia que tuvieron mis abuelos. Ah, ¿Tú tienes mira. alguna historia parecida? Fíjate que haciendo la comparación con la tuya, en la mía es completamente diferente. La familia por parte de mi papá, todos son de que estudia. Y tienes que estudiar porque solamente así vas a tener un buen trabajo. Y es de, ok, ya tienes la licenciatura, pero me falta la maestría, pero me falta el doctorado y así voy a tener un buen trabajo. Y por parte de mi mamá, se fomenta mucho el estudio, se busca mucho que las personas de la familia estudien, pero cada quien tiene como que, o sea, no negocios, pero cada quien lo que sí tiene son varias entradas de dinero. Así que lo Okey. que ellos hacen es como que diversificar su portafolio de ingresos
y eso es lo que hace. Hasta cierto punto me ha formado, porque sí, o sea, a pesar de que tengo una licenciatura, pues yo no me dedico a eso, me dedico a la parte de ventas, pero también tengo esto, pero también tengo lo otro, y siempre estoy pensando de cómo puedo generar otro ingreso, cómo puedo generar, o sea, no negocios tanto así, aunque hasta cierto punto creo que sí son negocios, pero yo los veo Ujú. más como de que inversiones. Y fíjate que es muy curioso porque creo que en ambos casos nos pasó igual, o sea, aunque las historias son muy diferentes, pero en ambos casos nos pasó de que esas historias se fueron haciendo como una mentalidad en nuestras familias que de alguna forma, pues, te marcan, porque yo, o sea, a pesar de que pienso muy diferente quizá a toda mi familia, de alguna forma sí me identifico con ese pensamiento y como que yo tengo esa necesidad de alguna forma, o es algo como que desde chiquita he nacido con eso y siempre he dicho como de, ah, bueno, pues sí, en algún momento voy a tener mi negocio, porque es como lo que todos tienen y pues, o sea, para mí es como muy normal, ¿sabes? Lo he normalizado y es parte de también de mi personalidad. Es muy curioso cómo ese tipo de historias pueden impactar a toda una familia e incluso a generaciones. Justo lo que te iba a decir, o sea, lo que inicialmente habría empezado como una historia, una anécdota, se Ujú. convirtió en una cultura que Exacto, obviamente envuelve a toda la familia. Gracioso, ¿no? sí. Pero a ver, Fanny, si yo te contara una historia, ¿qué tipo de historia crees se quedaría más en tu cabeza actualmente? Se quedarían conmigo historias de éxito, creo, un poco, me gustaría pensarlo así, porque como que en este momento estoy muy enfocada en mi vida profesional, en mi vida laboral, en mi carrera personal, busco mucho inspiración. Entonces, por ejemplo, me pasa que con amigos o con personas cercanas, familia, trato de acercarme ahorita a personas que admiro porque sé que sus historias me van a inspirar o me van a como que a impulsar a lograr lo que yo ahorita estoy buscando. Entonces, si tú me cuentas de que, oye, conozco a fulanita que tenía este sueño y le echó muchas ganas y no sé qué, yo te diría, cuéntame más, o sea, quiero saber, quiero saber, porque es lo que ahorita en este momento me está interesando, quizá a que, no sé, me cuentas de que, oye, tengo una prima que reprobó o algo así, pues quizá no me interesaría tanto porque no estoy ni en el ámbito de la escuela ahorita, ni como que no me atrae, ¿sabes? Entonces, para mí ahorita en este momento serían esas historias. ¿Para Ah, ti? wow. Creo que yo también estoy en las mismas que tú. Tengo más influencia. Graciosamente tú mencionabas que tienes mucha influencia de amigos y familia cercana a ti. Yo Sí. siento que no tengo influencia de amigos y familia cercana a mí. Yo busco historias fuera de esos círculos, historias de personas que, no sé, libros o videos de YouTube o videos, o sea, personas terceros que no conozco porque quiero saber cómo le hicieron, quiero saber si lo puedo replicar y quiero saber si va Ujú. conmigo, pero no son, fíjate que qué gracioso, no son historias de personas cercanas a mí. Sí, no, y claro, mira, hay también un dicho de que tú te pareces a las 5 personas más cercanas con las que convives, pero no necesariamente son tu familia o tus amigos. Por ejemplo, yo que vivo sola, realmente no convivo como con mucha gente, ni con mi familia, ni nada. Entonces, también, o sea, como que, no sé, a veces pasa un día y toda mi influencia es como lo que consumo de Internet. Entonces, impacta mucho, o sea, también lo que ves de, no sé, de famosos, de youtubers o de gente, influencers, ahorita, te impacta mucho. Y también todas las historias que ves, como tú dices, te pueden dar como que una inspiración o te pueden como generar un sentimiento feo también. No solo es como con amigos o familia, o sea, también puede ser con personas ajenas a tu vida. Claro, claro. Y Fanny, ahorita que estamos hablando de eso, ¿te has dado cuenta que alguna de esas historias hacen que te comportes de cierta forma o que no te comportes de cierta forma? Sí, totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver, te digo, como con la parte de ti que conecta. O Ujú. sea, como te digo, o sea, yo puedo voluntariamente busco historias que quizá me inspiren porque estoy buscando ese sentimiento de inspiración. Y quizás si escucho una historia de alguna persona que como que con la que me siento identificada, o sea, que siento que se parece mucho a mí y que lo logró, en ese momento como que me va a generar un sentimiento quizá de valentía o de ánimo y va a transformar eso en mí. Pero también si escucho una persona que tiene como que un contexto muy parecido al mío y que tuvo una experiencia mala de alguna forma, también me puedo como que comprar ese miedo, esa experiencia mala y puede generar en mí un trauma. Entonces, depende mucho como con el sentimiento con el que está conectando. ¿Cuántas conductas crees que tienes que están ligadas a historias de terceros?
Uy, esa es una pregunta muy buena, Mariana, porque yo creo que gran parte de la personalidad de todos nosotros está formada de historias que nos han contado nuestros papás, para empezar, y después, de amigos, de personas cercanas y de lo que consumes. Entonces, yo te puedo decir que ahorita quien soy está hecho, yo creo que un 50% de historias que he consumido otras personas. Y fíjate que es también interesante porque siento que mientras más grande, esas historias pueden tener menos influencia en mí, porque al inicio cuando eres más pequeño, y sobre todo cuando vives con tu familia, como que es mucho más, la influencia que tienes como de tu familia o de tus amigos, porque todo el tiempo estás consumiendo como muchas historias, ¿no? Entonces, o sea, es como un bombardeo hacia ti de mucho tipo de información. Claro. Y te digo, o sea, ahorita, por ejemplo, que como que cambió mi ambiente, recibo menos todas estas historias y es más fácil, yo siento para mí en mi caso, el decidir qué historias quiero que entren a mi vida y cuáles no. En tu caso, Mariana, cuéntame, ¿qué tanto porcentaje o qué tanto crees de tu personalidad está influenciada por todas estas historias? Fíjate que creo que es una muy buena cantidad. Estamos hablando de que un 60-70%. Lo que es muy gracioso, porque entonces me haría pensar que básicamente aprendo de otro, o sea, no es como que, no sé cómo ponerlo en palabras, pero como que si otros fueran los que dirigen tu vida en lugar de tú, tengo mucha influencia de afuera, lo que hasta Sí. cierto punto como que me deja pensar las cosas porque es como de, ¿por qué tengo tanta influencia de afuera? Claro, no, y abro esta pregunta también a nuestro público que nos está escuchando, o sea, realmente está muy interesante la pregunta, o sea, ¿qué tanta influencia tienen ustedes de su familia, de sus amigos o de lo que consumen, o sea, en su personalidad, en su forma de ser? Y creo que es muy normal, o sea, como dices, no es que te controlen o que tu vida esté como que basada en otras personas, pero es que es muy normal porque todos nosotros estamos hechos de creencias, o sea, como tú concibes la vida está basado en pequeñas creencias, o sea, en pequeñas creencias de que, no sé, de que nos vamos a morir algún día, cosas así. Toda esa información te llega de tu gente cercana. Ujú. Cada quien, o sea, cada familia tiene una historia muy diferente. Entonces, es normal que todos, y sobre todo, o sea, de nuestra edad o gente joven, la mayor parte de su vida esté formada por estas ideologías o estas historias de su familia. Creo que sí, conforme más vas creciendo, se va transformando tu historia y sí, tus creencias con otro tipo de cosas, porque convives con amigos de diferentes ámbitos o empiezas como que a buscar tu interés muy personal y como tú dices, consumes cosas, por ejemplo, de internet que no se pueden parecer nada a lo que tu familia puede pensar y empiezas como que a separarte del caminito. Y de verdad que sí, pero creo que nos damos cuenta y tenemos influencia externa, claro, Sí, pero ¿cuánta de esa influencia externa no es buena? O sea, si te pones a pensar de las historias que han impactado tu vida o que han cambiado algunos pensamientos, hay muchas historias que no son buenas. Fanny, ¿tú tienes alguna que hayas dicho de que esta de verdad no me sirve? sí. Y es bien curioso porque luego cuando platicamos el título, fue la primera historia que se me vino a la cabeza. O sea, sí, en las primeras 3 palabras que dijimos, fue la primera historia que se me vino a la cabeza y creo que eso habla de qué tanta influencia tiene en mi vida, ¿sabes? La historia, para que se las cuente todos, Sí, por favor. son de algunos amigos cercanos. Básicamente es como sobre las relaciones sentimentales amorosas Mm. con un final no muy bueno. Una pareja muy joven que se casó, no sé, ella, por ejemplo, era muy chica, iba en la secundaria, tenía 15, 16 años, y él era un poco más grande, tenía unos 20, 21 años. Se casaron muy jóvenes, empezaron a tener una familia, y yo creo que parte del problema partió que su matrimonio fue muy joven, porque ella empezó a tener otros intereses, empezó a haber infidelidad en la relación durante un periodo de tiempo muy extenso, y te estoy hablando que, o sea, este matrimonio ya llevaba quizá más de 15, 20 años juntos y existía esta situación. Hasta que esta persona, la mujer, terminó separándose de su esposo y se fue con otra persona. Y al final, bueno, no resultaron las cosas, regresó con su pareja actual y él siempre como que vivía con esa necesidad o
ese apego a esa persona y a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de las infidelidades, a pesar de que lo había dejado, siempre buscaba regresar a esa persona y le rogaba y le suplicaba y todo. Como que para todas las personas cercanas a esa pareja fue muy fuerte esa historia, o sea, fue algo, y además porque fue una historia que duró muchos años, ¿sabes? Entonces, como que todo el tiempo nos íbamos así de que actualizando de que no, pues ahora ya lo dejó, no, pues ahora ya regresó, no, pues ahora esto. Como que fue una historia que muy en lo personal me marcó mucho, eran personas muy cercanas a mí y yo vi esa historia y como que me generó de alguna forma ese miedo o ese trauma de decir, es muy común o muy normal que te sean infiel y como que fue un miedo que se desarrolló, ¿sabes? O sea, aunque yo empezar a recibir esta historia desde que era muy chica, creo que eso también influyó. Cuando yo crecí como que diciendo, ok, no es bueno que te cases cuando estás joven, no es bueno Mm. que, o sea, como que todas esas cosas que yo fui identificando fueron generando como un miedo en mí en el que yo decía, okey, voy a tratar de buscar todo lo contrario a esa historia. En tu Fíja caso, cuéntame. Fíjate que yo también, también desarrollé traumas parecidos a eso. O sea, en mi caso yo sí veía de que el machismo, pero pues es que las mujeres se tienen que quedar en la casa, pero pues es que las mujeres, o sea, solamente pueden estar a la sombra de un hombre o les cuesta mucho ser aceptadas porque pues no se han casado, o también el hecho de que los cuernos, de que no, pues ya le puso el cuerno y de que te tienes que aguantar porque, pues, ya te casaste y porque, pues, nunca sabes que si el siguiente te va a aceptar con hijos o sin hijos, etcétera, etcétera. Claro. Eso también aunado con artistas y estrellas de los que, pues, como pareja o sea, me gustaba mucho verlos juntos, me enamoraba de la pareja y de la nada como que rompían, me hizo dudar acerca del felices por siempre. Me da miedo, dudo que exista, pero también quiero creer en eso, pero también lo busco. Es un poco contradictorio, pero sí, fíjate que yo también tengo eso como que muy arraigado en mí. No, y es que, bueno, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas de que, ves con parejas, por ejemplo, famosas o algo así, es como ahorita en la actualidad es muy común eso, de que hay parejas que se casan o que duran mucho tiempo y de repente se separan o pasa algo y ya no están juntos. Y son parejas como con la que nos compramos la idea que eran felices por siempre. Entonces, como que empieza, como dices, generar esa duda en ti y sí, totalmente te cambia mucho la mentalidad. De aquí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo crees que podemos elegir estas historias, o sea, para saber cuáles son buenas y que nos convienen y que, o sea, vale la pena aprender de ellas y cuáles son malas que realmente no nos sirve de nada tener con nosotros? Claro, a ver, antes de responder esa pregunta, tenemos que decir que no somos psicólogos certificados, no somos psicólogas, nosotros hablamos de nuestra experiencia y lo que nos ha servido a nosotras, y que por favor tengan cuidado, vayan siempre con el psicólogo. ¿Tú ya has tratado de hacer eso? Pues fíjate que sí, a partir también de que en algún momento hice un ejercicio donde me di cuenta que precisamente tenía muchos traumas o partes en mí que estaban arraigadas a este tipo de historia y que me hacían tener comportamientos que a mí no me gustaban de mí. Entonces, cuando llegué a la causa raíz que venían de todas estas historias, empecé a hacer como que un examen de conciencia o una introspección y dije, o sea, de las actitudes que yo tengo y que no me gustan, ¿cuántas de ellas, o sea, o no sé, las principales, cuáles de ellas vienen quizá de una historia que no, o sea, que pertenece a un familiar, a un amigo, o de algo que vi en la tele, no sé, pero que realmente, o sea, las historias al final no son tuyas, ¿sabes? Puede que te pasen, puede que no te pasen, pero no se puede juzgar hasta que no se vive en carne propia. Entonces, hay historias que realmente te generan más consecuencias negativas que positivas. Entonces, en mi caso, creo que es mucho alinearte con lo que tú quieres, o sea, tener una imagen clara de quién eres, quién quieres ser, y con eso ir segregando o filtrando todo este tipo de historias. Por ejemplo, si yo ahorita como que estoy muy enfocada en ser una persona fit y así, de que meter mucho a la dieta y todo esto, yo sé que me tengo que poner como que a consumir cosas que me ayuden a ese propósito o juntarme con gente que ahorita está muy enfocada en el gimnasio porque me van a contar cómo lo hicieron y así me voy a inspirar. Y no me voy a juntar, por ejemplo, o me voy a poner videos de comida, de cómo hacer postres,
porque obviamente se me va a antojar y me voy a poner a hacer el postre y no va con mi propósito, ¿sabes? Creo que todo viene desde la claridad de la mente, de quién quieres ser o quién eres, y todo lo que no esté como que acercado a eso, realmente tratar de poner una barrera interna y no es que no vas a escuchar que vas a decir, no oigo, no oigo, no oigo, pero de alguna forma tratar de decir, ok, tengo esta historia, si tú sientes que se te está empezando a quedar en ti, digo, ok, escuché esta historia, pero no es mi historia, no es mi caso y no va con lo que ahorita yo busco, entonces la escucho, la recibo y se va. Es mucho hacer como ese filtrado. Y fíjate, lo que yo he hecho es darme cuenta si, bueno, una historia, por ejemplo, no sé, que de la nada me dicen de que, oye, pues, regresando a lo de las parejas, fíjate que esta pareja terminó. Y es como de, uy, no, pero ¿por qué? Etcétera, etcétera. Yo sí me tengo que sentar a pensar, sobre todo si sé que es una historia que de verdad me va, pues no perjudicar, pero se va a quedar conmigo, yo sí me cuestiono, ¿por qué se va a quedar conmigo? ¿Por qué tiene relevancia esa historia en mi vida? Ujú. Y empiezo a descubrir cosas de mí que a lo mejor no sabía o no me había dado cuenta. Por ejemplo, si regresamos a la historia de El Felices por Siempre, a lo mejor tengo miedo porque no es algo, sí, que no he visto, que no tengo cerca de mí al 100%, pero el hecho de que a lo mejor viene una inseguridad detrás, no me siento lista, todo eso me hace que esa historia se quede conmigo. Y al Claro. cuestionarme eso, empiezo a darme cuenta de esas áreas de oportunidad que tengo en mí que necesito trabajar para el día de mañana no ir cargando, no ir jalando esas historias que pues, me van a afectar. Claro, y dijiste algo bien interesante y bien importante, que todas esas historias, las malas, se vuelven cadenas. O sea, realmente son pesos o miedos, inseguridades de otra gente que se quedan contigo y que a lo largo de tu camino, o sea, te van como que literalmente te jalan, te amarran a que no puedas como que tener esa libertad a hacer lo que tú querías o lo que tú originalmente pensabas. Y también nos habla de que hay que estar muy alerta. O sea, es un poco complicado porque Claro. no todo el tiempo, o sea, cuando te cuentan algo tu amiga o quien sea, no todo el tiempo estás alerta y estás como de, ay, voy a tener cuidado con lo que me está diciendo. A veces se quedan en tu subconsciente y ya cuando te das cuenta ya están ahí. Entonces, o sea, es estar como lo más posible alertas. Cuando te llegas a dar cuenta que la tienes ahí adentro esa historia, pues tratar como el ejemplo que tú nos diste perfectamente, de hacer conciencia y decir, bueno, esta historia no soy yo y no me está ayudando, entonces no la voy a tener conmigo. De verdad es mucho más fácil decirlo que hacerlo, Sí, porque definitivamente. nunca nos han enseñado a hacer eso, pero sí de verdad es importante filtrar qué consumimos, porque Sí. siempre estás arrastrando cosas que no te pertenecen. Volvemos a lo mismo, la historia que nos contaste. Tú sufriste por algo que tú no viviste y que pues hasta Claro. cierto punto puede dañar algo del futuro. Y eso, Sí, porque en mis próximas relaciones es una inseguridad que yo estoy cargando. Como dijiste, es una cadena que yo estoy cargando de una historia que no me pasó y que no, quizá no tiene nada que ver conmigo, solo yo me la compré. exacto, por eso también es importante, alguien decía, trata de pensar todo con amor o trata de manejar todo con amor. Al final de cuentas, lo que otras personas viven son sus propias historias, son sus propias decisiones y no necesariamente por la cercanía o por el hecho de saber que lo escuchamos nos va a suceder. ¿Cómo podemos hacer que no nos suceda? Es estando seguros de nuestras decisiones y al final aceptar que todo es un proceso. Sí, yo creo que si tuviéramos que hacer así un resumen de este video sería una invitación a todos, incluyéndonos a nosotras, a estar siempre alerta de lo que consumimos, a ser muy cuidadosas con lo que vemos, con lo que nos platican, con la gente que nos juntamos, para que lo que sea que recibamos sea a nuestro favor. Sabemos que hay historias que nos van a ayudar, sabemos que hay historias que nos van a perjudicar. Entonces, de las buenas, tratar de consumir más y de las malas, tratar de consumir menos. Y también sería invitar a todos a hacer una introspección, preguntarse qué tanto de lo que son o de sus creencias vienen de esas historias que les han perjudicado
y pues tratar de liberar todo eso. Obviamente, como dijo Mariana, todo a través de un proceso con ayuda de un experto, un psicólogo, pero simplemente el hecho de darte cuenta y reconocer que mucho de lo que tenemos viene de ese tipo de historias, ya es un gran paso. Claro, y algo que sí quiero rescatar de esta conversación, aparte de lo que tú dijiste, es el hecho de muchas veces nos quedamos con historias negativas por vacíos que nosotros tenemos que llenar nosotros mismos o por situaciones que nosotros tenemos que trabajar de nosotros mismos. Creo que el ponerte a pensar por qué esas historias se están quedando contigo es la llave que te va a liberar de esas cadenas. Sí, perfectamente dicho, Marianita. Hay un dicho que se me vino a la mente con eso, yo estoy llena de dichos, pero que dice, lo que te checa, te choca. Y es con eso. Recordemos a O sea, nuestra querida Fer. sí, lo que te checa, te choca, o sea, exactamente. Cuando hay algo que te resuena en la cabeza es precisamente como dices, porque te conecta con algo que tú tienes adentro. Y normalmente pues son cosas que te hace falta trabajar. Entonces, también eso, o sea, como tú dices, hasta que lo trabajas, te liberas de eso. Exacto, sobre todo creo que sí es importante liberarnos de eso porque nosotros nos estamos también dando la oportunidad de vivir nuestros propios errores y de vivir nuestras propias decisiones y no las de alguien más. Así que, Muy bien, Mariana. Pues entonces hay que utilizar las historias buenas que nos sirvan de alas para volar e impulsarnos y las historias malas, cortar esas cadenas que nos claro, arrastran. así es. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Si les gustó el video, por favor, denle like, comenten ahí abajo si les gustaría volver a escuchar historias parecidas y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos por escucharnos y esperamos su like. Bye.